Bueno, estamos contentos. Este miércoles, si usted puede, venga. Vamos a estar estudiando el libro de Job y quizás empecemos el libro de los Salmos. Si usted piensa que ha sufrido y que el sufrimiento no tiene una razón de ser en la vida del creyente, usted no conoce la Biblia. Y también que cuando confiamos en Dios, al final obtenemos la victoria. El hombre que más ha sufrido en la historia bíblica se llama Job. El hombre también, uno de los hombres más bendecidos también por haber confiado en Dios, aunque tuvo que aprender una lección. De eso vamos a hablar este miércoles y vamos a seguir aprendiéndonos los libros. Así que esperamos que aprendimos 22 libros, así que esperamos que lo podamos decir el miércoles. Vamos a repetir este texto, que es el texto clave para el mensaje de hoy. Todos juntos conmigo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos ahora que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Y bendice a cada hermano aquí presente. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar esta mañana acerca de la predicación del Evangelio. Si no podemos terminar hoy, lo vamos a hacer el próximo domingo. Hermanos, hay algo que tenemos que darnos cuenta. Los días para la segunda venida de Cristo se están acortando. Creemos que la venida de Cristo está a las puertas. Tristemente, mucha gente está dormida. La iglesia, escuche bien, no es que deba predicar el Evangelio, tiene que predicar el Evangelio. Porque si no lo hacemos nosotros, dijo Cristo que las piedras lo harían. O sea, las piedras clamarían cuando la gente le estaba dando la bienvenida allí, cuando la entrada triunfara en Jerusalén. Usted y yo como cristianos tenemos que predicar el Evangelio por todos los medios. Por Facebook, por YouTube, con palabras, con el testimonio, desde el púlpito, con una invitación, con la oración. Hay muchas formas de predicar. La única forma de poder crecer y vamos a ver, es por la predicación. Le vamos a entregar un material después al final. Así que la predicación del Evangelio. El texto dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? O sea, la gente no puede conocer a Cristo si no se les predica, tan sencillo como es. Ahora, la gente piensa erróneamente de que Cristo predicó bien light, o sea, bien suave. No, Cristo no predicó suave, ni para los discípulos, ni para los inconversos, ni para los hipócritas, ni para los fariseos, ni para el gobierno romano. Él predicó bien fuerte, en el sentido, predicó palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un bálsamo, es una bendición para el creyente que la acepta, pero es un aguijón para el que anda en pecado y no quiere obedecer la palabra de Dios. O sea, el Evangelio, cuando usted hable a alguna persona del Evangelio, háblele del amor de Dios, hable de la misericordia de Dios, hable de la paciencia de Dios, pero tiene que ver también hablarle de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la condenación de Dios. Porque al final, ¿qué va a haber en la eternidad? Dos grupos. Uno al lado izquierdo en la condenación eterna y uno al lado derecho. Si usted no le dice eso a la persona va a vivir engañada. Entonces la persona tiene que saber que Dios, aunque es un Dios bueno, aunque es un Dios misericordioso, aunque un Dios paciente, es un Dios de ira justa, es un Dios que es fuego consumidor y que no dará por inocente al culpable. Eso es lo que enseña la Biblia. Yo no lo voy a cambiar, ni espero que usted tampoco. Así que no dé el Evangelio a media, porque hoy en día se habla de un Evangelio de mucho amor, que es verdad que Dios es amor, de mucha misericordia, de mucha paciencia, pero lo demás se olvida, ¿no? Háblele a la gente claro. Ustedes no les gusta que le hablen claro. O sea, cuando alguien le habla, que le hable claro, que no le ande con rodeo, que no le engañe. Hermano, el Evangelio no puede ser con engaño. Y la gente no va a conocer de Cristo si no hay quien les predica. Acuérdense que uno de los textos de la lectura bíblica fue esta: la fe viene por el oír, pero no por oír cuentos, ni chistes, ni cosas agradables, por oír la palabra de Dios, que sí es agradable, pero vuelvo y repito, es fuerte. Ahora,
¿Por qué debemos predicar el Evangelio? En primer lugar, es un mandato de Dios. Dice en Marcos 16, 14, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, yo debo predicar el Evangelio porque yo amo a Dios. Como agradecimiento debo hacerlo. Pero es un mandato. Los mandatos de Dios no los podemos cuestionar. Ahora, podemos no obedecerlo, pero va a tener consecuencias. O sea, un mandato, y este mandato no es dado por un hombre que se puede equivocar, que comete errores. Este mandato es dado por el Dios Todopoderoso, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? En primer lugar, porque es un mandato. Y claro, tiene que ser movido por el amor. Yo conocí el Evangelio porque alguien me habló del Evangelio. Usted conoció el Evangelio porque alguien le habló del Evangelio. Y los que están allá afuera, que son millones, esperan que alguien les hable del Evangelio. Algunos pues conocen el Evangelio viendo Facebook, viendo el internet, viendo un programa de televisión, escuchando a alguien, yendo con una iglesia. Pero alguien tiene que hablarles. No hay forma de dar a conocer el mensaje si no es por la predicación. Ahora, es un mandato. Ahora, fue enseñado a la iglesia primitiva. Allí en 2 de Timoteo, ese pasaje yo lo voy a decir, 2 de Timoteo 4, 1 y 2 dice, le decía Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Uno puede decir, bueno, ¿cuándo se predica la palabra a tiempo? Bueno, cuando usted viene a la iglesia predicamos palabra de Dios. Pero no hay que predicarla aquí solamente. Y el vecino de al lado que tengo que no viene a la iglesia, y el familiar que habla pestes de la iglesia porque no quiere venir, y el amigo que dice, no, ahí no entro yo, ese hay que predicar el Evangelio. Entonces usted le puede predicar al vecino, le puede predicar al familiar, le puede predicar al amigo. Así que dice Pablo, le decía que tenemos que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, la razón de vivir, la razón de existir la iglesia es precisamente para dar a conocer el amor de Dios, para dar a conocer el mensaje de Dios. La iglesia, ¿quién es? ¿O qué es? La iglesia no es el templo, no es el edificio, la iglesia somos usted y yo. Usted es parte de la iglesia, yo soy parte de la iglesia, somos partes del cuerpo de Cristo, cada uno tiene que hacer su función. Alguno dirá, bueno, como la iglesia es comparada con el cuerpo, alguno dirá, ¿para qué me hace falta el dedo pulgar? Córteselo, para que usted vea la falta que le hace. Ahora dirá, bueno, el dedo meñique del pie derecho, ¿para qué me hace falta? Córteselo, para que usted vea cómo usted va a sentir dolores. ¿Para qué me hace falta el arco del pie? Si el que padece de pie plano sabe lo que yo estoy diciendo. O sea, todo es necesario. Ahora, los miembros más importantes del cuerpo no se ven. Usted no ve el corazón, usted no ve los pulmones, usted no ve el cerebro. Sin embargo, vemos la lengua, vemos los ojos, vemos los oídos, que son importantes, pero todo es importante. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tiene una parte que hacer. Y el pastor no lo puede hacer todo. El pastor o los pastores somos llamados a predicar palabra de Dios, también tenemos que predicar personalmente, pero la función, a ver si pueden entender esto, la función del pastor es guiar el rebaño, alimentar el rebaño, cuidar el rebaño. Pero quiero hacerle una pregunta. En el rebaño, ¿quiénes son los que paren? ¿El pastor para? No, paren las ovejas, ¿ok? Claro, el pastor como oveja de Dios también tiene que parir, tiene que ganar alma. Pero un buen pastor, ¿qué hace? Alimenta el rebaño, cuida el rebaño para que el rebaño se multiplique. Ese es el rebaño normal. Porque si el rebaño no es cuidado, no es alimentado, no es guiado a que tome el agua fresca, el rebaño no se multiplica. Así que ustedes tienen que multiplicarse. Yo también voy a hacer mi parte, por supuesto. Pero no podemos crecer si no trabajamos unidos. Entender que la predicación es de todo. No solamente es una labor del pastor o del evangelista o de aquel que se dedica a predicar el evangelio quizás por la radio, por la televisión. No. El predicar el evangelio es una responsabilidad de todos. Dice allí la otra parte, porque es nuestra responsabilidad.
En Ezequiel 33 dice que somos atalayas de Dios. El atalaya era el que se colocaba en la parte más alta, en esas torres que habían allí en el tiempo antiguo. Y entonces, ¿qué hacía? Él tenía que avisar si el enemigo venía o no venía. Voy a leer ese pasaje. Ezequiel 33, versículos 8 y 9. Dice Ezequiel 33, 8 y 9. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, la gente que no conocen a Dios, todos somos pecadores, pero la gente impía es aquella que no quiere saber de Dios. Yo tengo que decirle al impío lo que el impío le va a suceder si no se arrepiente. Si él no se arrepiente, yo prediqué el evangelio, la sangre va a ser sobre él. Ahora, si yo veo al impío, al malvado, al que no conoce a Dios, y yo no le predico, el impío va a ser condenado, pero el que tiene que predicarle va a ser demandado y va a perder recompensa. ¿Qué les parece? Porque yo tengo una responsabilidad, o sea, yo tengo que predicar el evangelio. ¿Quién conoce la Biblia? El cristiano. Bueno, se supone que el cristiano conoce la Biblia. Es nuestro único libro de texto. Así que lo que yo conozco de cómo llegar al cielo se lo tengo que enseñar a otro. Ahora, uno le va a decir a alguien, oiga, usted tiene que ir al cielo, y él le va a preguntar, bueno, ¿y cómo voy? Usted tiene que decírselo. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Cuando allí el terremoto que se abrió, le dijo el carcelero a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo no se quedó callado. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y claro, y fue salva la casa, porque también después se le predicó el evangelio y ellos creyeron. O sea, yo tengo que hacer algo. Por eso tengo que conocer la palabra de Dios, porque yo no puedo hablar de lo que no conozco. Imagínense que ahora dice, alguien me diga, bueno, háblame del evangelio. Y dijo, bueno, chico, la verdad es que no te puedo hablar, no sé, no conozco el evangelio. El evangelio, ¿qué cosa es? La buena nueva de salvación, de que Cristo murió en la cruz, de que Cristo fue sepultado, de que Cristo resucitó al tercer día, de que Cristo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, vuelve por nosotros, y que por la fe en Él yo tengo vida eterna. ¿Qué es el evangelio? Decirle a la gente que solamente hay una puerta de entrada al cielo y hay un solo camino. Fíjense qué fácil es ir al cielo, pero la gente no entra. Porque si hubieran muchos caminos, ahora el hermano Francisco va a viajar. Bueno, él tiene su GPS, sabe dónde va, pero si no la gente se pierde. Para ir al cielo, aparte de que tenemos el mejor GPS, que es la Biblia, pero es bien sencillo. Hay un solo camino y una sola puerta. Si para ir a cualquier lugar hay un solo camino y una sola entrada, el que se pierde es porque cierra los ojos. No se puede perder. Entonces nosotros tenemos que anunciar eso, porque el mundo no lo sabe. El mundo cree que puede llegar al cielo haciendo buenas obras, siendo buen padre, siendo buen hijo. Déjeme decirle que en el infierno va a haber buenos padres, va a haber buenos hijos, va a haber buenos esposos, porque no creyeron en Jesucristo. Las obras no salvan, lo que salva es la fe en Cristo. Y claro, cuando tenemos la fe en Cristo, entonces comenzamos las obras que dan producto de la fe. Porque entonces el que es creyente es buen esposo, es buen hijo, es buen padre, es buen abuelo. Pero las obras no salvan. Eso es lo que cree el mundo. Muchas veces, no, yo soy bueno, yo ¿por qué no voy a ir al cielo? No voy a ir al cielo, Dios te lo va a decir, no yo, Dios te lo va a decir en el juicio final. No tienes entrada. No, pero mira todo lo que dice, sí, pero no creíste en mi hijo, que murió y derramó su sangre. Así que es nuestra responsabilidad. Ahora, por compasión y amor. Dice allí en Mateo 9 que Cristo sintió compasión por las almas. O sea, hermano, hay tanta gente que no cree en Cristo. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí, pero cuando yo veo a esa gente que, por ejemplo, que están practicando la brujería, la hechicería, que viven en religiones paganas como el hinduismo, el budismo, que no conocen a Cristo, uno tiene que sentir compasión. Están perdidos. Dice allí en Mateo 9, 35, dice 35 y 36, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El mundo sin Cristo está dando tumbo de aquí para allá, no sabe dónde ir, no sabe en qué creer, porque no tiene la verdad.
El día que estemos en la presencia de Dios nos vamos a dar cuenta de toda esta importancia. Porque Dios lleva ya anunciando su palabra desde que el hombre fue creado hace aproximadamente unos 6,000 años atrás. Pero la gente no quiere entender. Dios no va a obligar a la gente tiene que creer la palabra de Dios. Que para ir al cielo hay que creer en Cristo, hay que tener fe, hay que confiar en Dios. Así que tenemos que sentir compasión por las almas perdidas. Ahora, ¿quiénes pueden predicar? Algunos dicen, no, el pastor puede predicar, el evangelista puede predicar, el maestro puede predicar, el diácono puede predicar, la persona instruida puede predicar. Error, respuesta incorrecta. Todo el mundo puede predicar. Dirá, yo no tengo facilidad de palabra. Hable de su testimonio, de cómo Cristo cambió su vida. Denle un tratado, invítelo para la iglesia y ya usted está predicando. Eso es predicar. O sea, creo que se pasó eso, ¿no? Sí, ¿quiénes pueden hacerlo? Mire, lo hizo el endemoniado Gadareno, uno que tenía demonios, y entonces Cristo le dijo, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Así que un endemoniado, después que fue sanado, podía predicar el evangelio. Ahora, ¿quiénes pueden predicar? La mujer samaritana, ¿quién era? Una pecadora. Había tenido 5 maridos y el que ahora tenía tampoco era. Pero se convirtió y entonces fue la primera evangelista en Samaria y llevó el evangelio. O sea, para predicar el evangelio no hay que pasar el seminario. Para predicar el evangelio no hay que saberse los libros de la Biblia de memoria, que hay que conocerlos. No hay que conocer toda la teología. Simplemente hay que tener el deseo de que otros conozcan de Cristo. Por ejemplo, si ahora usted ha descubierto, digamos, que hay un lugar donde hay un agua tan fresca que lo conforta a usted, que le sana, que usted se siente, y usted recibió aquello, y hay mucha gente que necesita de esa agua y usted no se lo dice. Usted es un egoísta. Compártalo con otro. Bueno, el evangelio igual es lo mejor que se le puede dar al hombre, porque no solamente le da la esperanza eterna, sino que le da una seguridad de protección aquí. Porque Dios está con nosotros en todo tiempo, en el bueno, en el malo, en la tribulación, y nos asegura la vida eterna. ¿Hay algo mayor que eso? Mire, usted puede tener casa paga, usted puede tener una cuenta bancaria de 100,000, 300,000 dólares, 1 millón en el banco, usted puede tener toda su familia saludable, pero si usted no hace la obra de Dios, si usted no tiene la esperanza eterna, de nada le sirve, porque nada de eso se lo va a llevar. Les voy a hacer una pregunta y ustedes me contestan. ¿Cuántos carros del último año ustedes han visto en la funeraria metidos dentro de la caja? No han visto ninguno. ¿Cuántas casas de esas que valen 4 o 5 millones, junto con el ataúd se le mete la casa dentro? ¿Cuántas ropas? Bueno, hay gente que sí que le viste la ropa, pero uno solo muda. ¿Cuántas joyas? Si meten las joyas se las roba el sepulturero. No han acabado de irse la gente y ya las robaron. Se van solos. Entonces, los bienes, si Dios nos los da, los disfrutemos, pero se quedan aquí todos. Yo no sé si les contesto una vez. Ustedes saben que los faraones creían que después de la muerte podían disfrutar de todas sus cosas. Por eso se hicieron las pirámides de Egipto. Porque en el centro se enterraban todos los tesoros, pero se hacían pasadizos secretos para que nadie pudiera llegar al centro, y casi todos morían en el camino. Porque en el centro se enterraba el faraón con todos sus tesoros. Y claro, aquellos tesoros valían, hoy en día valen millones, cientos, quizás miles de millones. Pero dice que en una ocasión murió un faraón, y cuando lo fueron antes de morir, dijo, yo quiero que cuando muera me dejen las manos fuera del ataúd o del sarcófago, para que vean que me voy con las manos vacías. Así nos vamos. Ustedes han visto ¿saben que el otro día nació un niño aquí? Creo que fue en Cape Coral, vestidito con ropa y todo, hasta con gorrito y zapatos, y tenía un collarito. No nacen desnudos. Así nos vamos, desnudos. Porque ustedes le pueden vestir de la ropa, pero la ropa se destruye y después se queda desnudo, y después se queda en el hueso y después va al polvo. No nos llevamos nada. Pero cuando usted cree, usted sí se lleva algo. Antes, ya cuando murió, ya usted va a la presencia de Dios, está disfrutando con su alma de la paz de Dios, y después Dios le va a dar un cuerpo nuevo, inmortal, por la eternidad, glorificado, para vivirlo en el cielo. Entonces sí vale la pena creer en Cristo. Si usted me quita a Cristo, mi querido hermano, yo sé que usted lo tiene, no lo va a quitar. Si yo no tengo a Cristo, ¿de qué me vale la vida?
yo llevo aproximadamente 54 años caminando con Cristo. Si hoy en día, ya que estoy jubilado, pero todavía pienso que Dios me dio unos años más de vida, me dicen, aquí tienes $1.000 millones, pero niega tu fe, le digo, quédate con los 1.000 millones, no los quiero, no me hacen falta, porque lo que Dios me ha dado, ni con todo el oro del mundo se puede comprar. La paz de Dios, la esperanza, el gozo y la seguridad plena de la vida eterna. Ustedes saben que ahora salió una noticia, la oí ayer, creo que fue. No se muere ningún poderoso, no se muere ningún presidente, no se mueren los millonarios, todos están ahí viviendo. Hay un millonario, creo que en Arabia Saudita, que ya tiene 825 años, no se ha muerto porque el dinero no le permite morirse. ¿Han oído eso ustedes? Entonces me equivoqué de canal, no sé qué fue lo que puse. Los millonarios se mueren, los poderosos se mueren, los presidentes se mueren, los Césares se murieron, los faraones se murieron, porque tenemos que morir, pero el creyente no va a morir eternamente. Muere y va a vivir por la eternidad. Y cuando cerramos los ojos en el momento, vamos a la presencia de Dios. Así que, cuando usted le pregunte, por ejemplo, Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y tenemos vida eterna, porque la muerte, yo he visto morir muchas personas, pero muchas, la muerte es un suspiro, o sea, es un segundo. Pero cuando el creyente muere en ese segundo, va a la presencia de Dios, entonces es eterno. Por ejemplo, usted me pregunta a mí que si yo tengo vida eterna, sí, yo soy eterno. No estoy hablando a nada fantasioso. Yo soy eterno y usted es eterno si cree en Cristo, porque la muerte es un suspiro y paso a la eternidad con Dios. Entonces, la muerte fue vencida por Cristo. Esa es la esperanza que tiene el creyente. Por eso es que tenemos que vivir con regocijo. No importa las tribulaciones, no importa si vivo con un poquito menos o un poquito más. El problema es que tengo una esperanza de vida eterna. Hermano, pero yo tengo que predicar ese evangelio. Lo hizo el endemoniado gadareno, lo hizo la mujer samaritana, y todos los creyentes tienen que hacerlo. Allí en el libro de los Hechos, que es el libro que cuenta la historia de la iglesia, creo que eso fue una de las preguntas que hicimos ayer en la reunión que tuvimos ayer, porque hubo competencia bíblica y todo. Se cuenta la historia de la iglesia. Dice allí en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder, eso fue después que Cristo había resucitado y había ascendido al cielo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, después de eso fue la ascensión al cielo, y recibiréis poder, así en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice los versículos 3 y 4 del capítulo 8, allí mismo del libro de los Hechos. Esto es para la iglesia. Toda la iglesia, o todos los creyentes, tenemos que predicar el evangelio. Dice 8, 3 y 4, dice, y Saúl asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, o sea, los creyentes, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Cómo el evangelio llegó a nosotros? Por la predicación del evangelio. ¿Cómo usted llegó a ser cristiano? Hágase esa pregunta. Alguien le tuvo que predicar, alguien lo tuvo que invitar. Hay veces, por ejemplo, que pasa, aquí en Estados Unidos no se oye el culto afuera porque todo cerrado, porque tenemos aire acondicionado. En nuestros países, cualquier país de Centroamérica, Caribe, Cuba, los templos, como no había aire acondicionado, se dejaban, estaba el templo, se ponían unas mamparas, pero se dejaba la parte de arriba abierta, se abrían las puertas. ¿Y qué pasaba? Cuando usted cantaba, se oía afuera el que pasaba. El predicador se oía si usted se paraba en el portal. Bueno, muchos fueron convertidos porque pasaron en ese momento, oyeron un himno, les gustó, entraron, se sentaron, o se quedaron, oyeron el mensaje con el que Dios usó al pastor y se entregaron a Cristo. O sea, pero tenemos que predicar el evangelio, todos los creyentes, todos, sin excepción. Usted no me conteste, ¿cuántos amigos usted tiene? ¿Cuántos vecinos? Invite a alguno, ore por él. Puede ser que no venga, fíjese, la garantía no es, usted no se preocupe si va a venir o no, invítelo, pero ore. El más duro, invite al más duro, invite al más blando también, quiero decir, al que usted cree que va a venir, pero invítelos a todos, al que usted pueda. Y entonces, hermano, eso tenemos que hacerlo si queremos en verdad crecer.
Ahora, ¿cómo debe ser predicado el Evangelio? Porque ese es el gran problema que tenemos hoy, que se está predicando un Evangelio falso, un Evangelio bien suavecito, ¿no? O sea, no se habla de nada que pueda ofender a alguien. Si yo le digo a una persona, si usted no cree en Cristo va al infierno, le estoy diciendo verdad o mentira. Es verdad, pero es fuerte, pero no le puedo dejar de decir que no. Ahora le tengo que decir que Dios lo ama, que por eso tiene que arrepentirse. Pero no le puedo decir, no, tú estás en pecado, no te preocupes, Dios es amor, Dios te perdona. No, I'm sorry. Si tú persistes en tu pecado y sigues en tu pecado, Dios te va a condenar, punto. No le puedo pasar la mano. Entonces vienen a la iglesia, un ejemplo, y entonces no se habla de nada de esto, todo el mundo está bien. El adúltero está bien, el que roba está bien, el que comete fraude está bien, el abusador que abusa de su tutor está bien. No, no está bien, está mal. Porque el creyente tiene que dar ejemplo. Entonces que yo quiero que usted salga aquí, o sea, con una exhortación buena. No, si usted está en pecado va a salir mal, conmigo. No conmigo, con Dios. Porque el mensaje de Dios es fuerte, y no sé si me estoy explicando. Entonces, ¿cómo debe ser predicado? Con amor, pero tal como es, no tergiversado ni con falsas promesas. O sea, yo no te puedo decir, ven a Cristo, como dicen algunos, y para de sufrir. Mira, les voy a decir algo, y usted tiene que decirlo. Cuando la persona conoce a Cristo, comienza su verdadera tribulación, porque va a recibir oposición de la familia. A veces es el esposo, o a veces es el hijo, o a veces es del padre, o a veces es de la madre. ¿No dijo Cristo que los peores enemigos serían los de la propia casa? Entonces yo no te puedo decir, no, que te va a ir todo bien. No, te va a ir muy mal, pero con bendición de Dios. Porque yo puedo recibir oposición de mi familia, pero si tengo la aprobación de Dios, voy a estar con la paz de Dios, con la protección de Dios, con la bendición de Dios. Así que yo no puedo predicar el Evangelio tergiversado. Mire, le voy a poner una tareita. Y si usted encuentra algo de lo que yo no le voy a decir, me lo dice a mí, y entonces yo me callo la boca y usted se para aquí y predica usted. Solamente escoja o busque la vida de Jesús y los mensajes que Cristo predicó, a ver si eran suaves. No solamente a los fariseos o a los escribas, también a los discípulos. ¿Se acuerda cuando él fue a orar allí? Oye, no habéis podido orar conmigo ni una hora. O sea, no les estaba. Hombres de poca fe cuando estaban en el barco. Oye, ¿qué les pasa a ustedes? Incrédulos, incircuncisos de corazón, aquellos que estaban en el camino de Maús después que había resucitado. O sea, él no habló con palabras suaves a los creyentes. Y no era porque no los amaba, era para que despertaran. Oye, ¿por qué no entienden las escrituras? ¿Por qué no comprenden lo que yo les estoy diciendo? Pero claro, él los amaba. Pero ¿cómo los amaba? Él quería que reaccionaran. Hermano, nosotros tenemos que predicar un evangelio con amor, hablar del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios, pero hablar lo que Dios es. Porque hoy en día parece ser, ¿saben que hay iglesias, tristemente, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios al pecador cumplía su pecado, o sea, tenía que pagar por su pecado. Dios usó a su pueblo Israel para emitir juicio. Y cuando Dios le decía, escuche bien, yo sé que esto va a ser duro, pero eso está en la Biblia, si no, usted tiene que quitar cosas de la Biblia y tienen que quitar bastante. Cuando Dios le decía a su pueblo, para hacer juicio, a esta ciudad, la raza, ahí no quedaba nadie, ni anciano, ni niño, ni mujer, nadie, era tierra arrasada, hasta los animales morían. Y cuando dejaban a alguno, la persona era juzgada por Dios. Ahora, ¿Dios no tenía misericordia de esos niños? Claro que sí, los niños no tenían pecado. Pero Dios obraba así, o sea, era. Entonces voy a decir que ese Dios no es el mismo del Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento se habla del juicio de Dios. Cuando llegue el juicio final, ¿qué va a hacer Dios? Va a ser dos grupos, unos a la derecha de los que han creído y unos a la izquierda. ¿Para dónde van a ir los de la izquierda? Para el infierno. ¿Y de ahí van a salir? No. Van a sufrir por la eternidad. Ahora, alguno dirá, ¿eso no está muy fuerte? Bueno, les voy a decir que no, porque lo único que va a pagar el rechazo de Dios que durante toda su vida ha hecho el inconverso, lo único que va a pagar es una eterna condenación. Igual que lo único que va a compensar la fidelidad de los que han dado su vida, de los que han predicado el Evangelio, va a ser una eterna gloria
al lado del Señor. Ahora, si usted no cree en el cielo y en el infierno, entonces mire, coja su Biblia, la bota y crea en otra cosa, porque de eso se enseña la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Ahora, cuando usted predique el Evangelio, usted no lo puede predicar tergiversado, tiene que predicarlo claro. Allí está lo que escribió el profeta Ezequiel, y acuérdense que tanto el Antiguo como el Nuevo es palabra de Dios. No me puede decir que ahora en el Antiguo no es palabra de Dios. Dice allí en 34, 1 al 5, el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, contra su pueblo. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y dice el 5, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. O sea, cuando habló a Israel, le habló bien fuerte. Oye, no se han ocupado de decirle a las naciones que están a su alrededor que hay un único Dios verdadero, que es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso, pero es que es el único que puede dar vida eterna. O sea, ellos estaban pues tratándose de ellos mismos acomodar, ¿no? Ahora, Jesucristo enseñó también que el Evangelio no se puede tergiversar. Dice allí en Mateo, y con esta parte hasta ahí nos vamos a quedar, y después vamos a continuar el domingo próximo. Dice Mateo 10, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 10, el 7, dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Los versículos 13 al 15. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, el que niegue, el que rechace al que trae el mensaje, va a ser peor en el juicio, la condenación de eso, que los de Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿quién dijo esto? Jesucristo. Voy a quitar esto de la Biblia. Voy a quitar todas las palabras fuertes de la Biblia, no, hermano. Ahora, lo cortés, como dice un dicho, no quita lo valiente. Yo tengo que hablar del amor de Dios. Porque dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios no se agota. El amor de Dios es en todo tiempo. Y el amor de Dios es para toda persona. Para el pecador ese que tú dices, oye, pero es que... Sí, porque a veces vemos esos terribles gente que tienen terribles pecados. A esos ama Dios. Vaya, no ama su pecado, pero ama al pecador. Que eso es lo que la gente no entiende. Y por eso Cristo murió en la cruz. Pero ese pecador tiene que arrepentirse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tristemente a veces. No, a ese pecador lo menospreciamos. No, ese hay que amarlo. Hay que predicarle. Les voy a poner un ejemplo. Yo muchas veces lo hablé allá en Betel. Vamos a suponer que ahora nosotros no somos un grupo muy grande, pero bueno, Dios nos está haciendo crecer y espero que sí. Vamos a suponer que ahora en el día de mañana por ahí un hombre lleno de tatuajes y con argolla, hasta en la nariz. ¿Qué le decimos? Que se quede fuera, ¿no? Que entre. Porque para los enfermos es el Evangelio. Ahora se lo voy a poner más fuerte. Vamos a suponer que entre un afeminado o una mujer que está contra el uso natural de su sexo. ¿Qué le vamos a decir? Que se quede afuera. No, que entre. Ahora, lo que no puedo hacer es que sea miembro del cuerpo de Cristo sin dejar su pecado. Pero tengo que amarle, tiene que arrepentirse. Pero no le puedo prohibir la entrada. En Betel yo tenía personas que eran contra naturaleza, o sea, practicaban el pecado del homosexualismo, pero oían el mensaje. Ahora no se arrepentían. Ahora, si no te arrepienten, eso es tu problema, pero Dios te ama. Y cuando conversaban conmigo, yo le hablaba de forma clara y me decían, pastor, yo lo entiendo, pero yo soy así, ¿qué voy a hacer? Yo, bueno, ese es tu problema. ¿Me explico? Pero no podemos cerrarle la puerta al pecador. Sí, porque ahí sabe que hay gente que lo hace. Cristo nos dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces viene la persona enferma espiritual, lo vamos a dejar fuera, ¿no? Ahora,
Si se aparece ahí uno que practica el nudismo y viene desnudo, no, espérate. Antes de entrar, vete para el baño y te buscamos una muda de ropa, ¿no? Porque los cortés no quitan los valientes. Pero para ese también es el evangelio. ¿Me explico? O sea, ahora mire, una vez, yo tuve varios, yo me recuerdo, ya vamos a terminar con estos dos testimonios. Yo me recuerdo, saben que yo tuve la bendición, Dios me usó, tuve la bendición de bautizar a un italiano. Un poco no me alcanza la mano, porque usted sabe que los bautizos yo los hacía, bueno, casi todos los pastores lo hacen. Yo le dije, oye, agáchate un poco, pues no alcanzo de arriba. Entonces estaba lleno de tatuajes, pero se convirtió a Cristo. Y lo bauticé con tatuaje y todo. Entonces, voy a decir lo otro para después seguir con el italiano. Hubo otro que también lo bauticé lleno de tatuajes y me dijo, un día me llama, pastor, quiero hablar con usted. Estoy triste. Y bueno, vemos, entonces terminó el culto y yo los atendí enseguida. Fuimos a una habitación. ¿Qué te pasa? Pastor, mire, estos tatuajes que hago. Le digo, bueno, mijo, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Ya Cristo limpió tu vida. Bueno, los aretes ya te los quitaste, ¿no? Pero los tatuajes no te los puedes quitar, no importa. Entonces me recuerdo que algunos cantaban en el coro y trataban de cubrirse lo máximo. Ahora lo que no es permitido o lo que no se debe hacer, no que no sea permitido, que no se debe hacer, y claro, y que Dios no le agrada, es que tú después de ser creyente te tatúes el cuerpo. Porque es como llenar de grafito el templo de la iglesia. ¿Qué cosa es el cuerpo? El templo del Espíritu Santo. No lo puede, y además Levítico habla de eso, no lo puedo sajar, no lo puedo picar. ¿No he visto esa gente que se pican las orejas, que se pican la lengua? De eso habla Levítico. Y que se marcan el cuerpo. Yo no puedo marcarme mi cuerpo. Ahora, analice, ¿quiénes se marcan el cuerpo? Los chinos, los japoneses, los que practican religiones paganas, los tribus esas que viven. Pero el pueblo de Israel nunca se tatuó. Ahora, si viene un tatuado, para él es el evangelio. Lo hizo cuando estaba en ignorancia. ¿Me explico? Ahora, el italiano, ahí termino con esta expresión. El italiano, cuando le empecé a evangelizar, yo a veces soy un poco impulsivo, ¿sabe? Yo quería casi llevarlo y me dice, más nunca se me olvida, pastor, recuerde que yo vivía en el Vaticano, en Roma. Le dije, ok. Entonces lo fui llevando más liviano en el sentido de la evangelización. Pero hermano, se convirtió hasta los días de hoy. Un testimonio tremendo. No solamente que vivía en Roma, sino que vivía ahí pegado al Vaticano. Me dijo, oye, la familia mía me enseñó todo eso. Pero creyó y se arrepintió. Y todavía sigue en el camino del Señor. Hermano, el evangelio es para todo. Para el católico, para el brujero, para el hechicero, para el espiritista, para todos. Tenemos que amarle. Ojalá que nosotros entendamos eso. Y que cuando entre alguien por ahí que quizás no nos guste la apariencia, no se fije en la apariencia. Mire el alma, que es lo que ve Cristo. Ahora, si no se convierte, si se convierte, sabe que él tiene que cambiar algunas cosas, pero eso se va a ocupar Dios, no usted. Dios le va a cambiar su mente, su corazón. Ya va, ahora no, la gente viene más vestida, bueno, yo me voy a vestir un poco mejor. Eso viene solo. No trate usted de hacer la obra de Dios. Bueno, que Dios nos bendiga. Vamos a continuar hablando de la predicación del evangelio el próximo domingo. Así que vamos a orar y después vamos a repartir el material, que así lo pueden tener desde ahora. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Señor. Ayúdanos a entender que hemos sido puestos para predicar tu palabra tal como ya es, a todos, que debemos sentir compasión por las almas perdidas, no hacer acepción de personas, y permite que nosotros podamos ser usados como instrumento para hacerlo. Bendice este grupo y que podamos crecer conforme a tu misericordia. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.